Biólogo, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a explicarles acerca de un análisis crítico sobre el artículo El peróxido de hidrógeno como molécula de señalización en plantas y su interacción con otros reguladores de crecimiento de plantas bajo estrés por metales pesados. Los autores del artículo son Faroza Nasir, Qazi Farhuddin, Tanver Alam Khan. Fue realizada en la Universidad Musulmana Aligarh en India, en el Departamento de Fisiología Vegetal y Biología Celular, junto con el Instituto Leibniz de Genética Vegetal e Investigación de Cultivos de Alemania. Fue publicada el 14 de marzo del 2020. En introducción, la contaminación por metales pesados es uno de los principales problemas ambientales a nivel mundial entre múltiples contaminantes del suelo, y ha traído la devoción de los investigadores para restaurar la sostenibilidad de los sistemas ecológicos. Desafortunadamente, los metales pesados son componentes biológicamente indestructibles y por lo tanto permanecen en los ecosistemas del suelo de forma permanente. Una vez acumulados en los suelos, los metales pesados influyen en la dinámica del suelo perjudicialmente en la estructura y las funciones microbianas. Inevitablemente esto conduce a las reducciones en la fertilidad del suelo y posteriormente disminución en la producción de cultivos. El HM3 desencadena impactos dañinos en la producción de cultivos al perturbar el funcionamiento de las plantas, como la disminución del potencial hídrico, la eficiencia fotosintética, el crecimiento, lo que resulta en la pérdida de los cultivos. Las reacciones de las plantas al HM3 son procesos complicados y dependen en diversas variables, como la concentración y el tipo de soluto, planta fase de crecimiento y potencial genético e influencias ambientales. La implementación de reguladores del crecimiento de las plantas es una estrategia valiosa para promover la producción de cultivos bajo circunstancias de estrés. También es un hecho bien establecido que las PGR intervienen cerca o se transportan desde su sitio de síntesis a otros lugares para desencadenar respuestas bioquímicas, metabólicas o celulares de las plantas bajo circunstancias ideales o estresantes. En los últimos años, el peróxido de hidrógeno atrajo el interés de los científicos como molécula de señalización de las plantas. Es un compuesto químico encontrado hace 100 años por Louis Jacques Sterman. Tiene características que podrían sostener su clasificación como regulador del crecimiento de las plantas. A niveles elevados causa explosión oxidativa a moléculas orgánicas, lo que puede conducir a la muerte celular. Sin embargo, a niveles nanomolares bajos, el peróxido de hidrógeno funciona como una molécula de señalización y su papel en el control del crecimiento y desarrollo de las plantas ha sido más considerado. El peróxido de hidrógeno puede actuar como un transductor de estrés para reducir o mejorar las reacciones de estrés de la planta. Definición y términos. El peróxido de hidrógeno es un compuesto químico conocido por ser un poderoso oxidante con características de un líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno, tal como el agua. PGR. Son escasas en número, compuestos de estructura química simple, pueden ser de origen natural, en hormonas, o sintéticas, reguladoras de crecimiento. Estas regulan la respuesta de crecimiento y desarrollo durante la morfogénesis de la planta. HM3. Es el estrés de las plantas por metales pesados. Desencadena impactos dañinos en la producción de cultivos al perturbar el funcionamiento de las plantas, como la disminución del potencial hídrico, la eficiencia fotosintética, el crecimiento, lo que resulta en la pérdida de los cultivos. Objetivos. El objetivo de este artículo es especificar el conocimiento accesible sobre el papel y los mecanismos dinámicos del peróxido de hidrógeno en la mediación de las respuestas de crecimiento y la resistencia de la planta a las tensiones de HM y su interacción con otros PGR significativos en el control de diversos procesos. Material y métodos. El peróxido de hidrógeno es una figura clave en la fisiología vegetal. Crecimiento y desarrollo de las plantas. El peróxido de hidrógeno influye en el crecimiento de las plantas de una manera basada en la concentración. La suplementación de plantas de arroz con 100 a 500 micras de peróxido de hidrógeno inhibió el alargamiento de las raíces. Sin embargo, una menor concentración mejoró la expansión celular y el diámetro de la raíz. El peróxido de hidrógeno también estimuló el desarrollo de las raíces en el trigo, en un tratamiento de inmersión de raíz de Solanum lycopersicum.
en dosis bajas de peróxido de hidrógeno. Son potencialmente ventajosas para influir en el desarrollo de las plantas. El peróxido de hidrógeno demostró ser el mejor y generó un aumento máximo en la longitud, masa fresca y masa seca de raíz y brote. En el pepino, una concentración más baja de peróxido de hidrógeno mejoró la capacidad de germinación, la tasa de germinación, la longitud de la raíz principal y el eje hipocotiledonario, mientras que su concentración más alta inhibe lo mismo. El tratamiento de las plántulas de pistacho de 1 a 10 milímetros de peróxido de hidrógeno había mejorado la altura de la planta, el grosor del brote y el peso seco del brote y las raíces. En el pepino, la aplicación exógena de peróxido de hidrógeno aumentó significativamente la aparición de raíces adventicias y biomasa por planta. En la fotosíntesis. La fotosíntesis es uno de los fenómenos significativos que prosperan en las plantas verdes. Se informó que el tratamiento de inmersión de la raíz de peróxido de hidrógeno mejora el contenido de clorofila, la tasa fotosintética neta y sus atributos relacionados en Solanum lycopersicum. Por el contrario, en un nivel elevado de peróxido de hidrógeno, conduce a la degradación del clorofilo en genotipos de trigo tolerantes y susceptibles. La aplicación foliar de peróxido de hidrógeno a plantas de Brassica juncea demostró ser ventajosa y mejorando la fotosíntesis en las plantas consecuentes, donde se encontró 50 micras. El tratamiento de plántulas de trigo con peróxido de hidrógeno mejoró la tasa fotosintética neta, el contenido de clorofila y la conductancia estomática. En las células secundarias, la adquisición de peróxido de hidrógeno abarca indicadores reguladores del cierre del estoma en las hojas de maíz. El peróxido de hidrógeno estimula genes fotosintéticos, lo que implica que en el ciclo de Calvin y el metabolismo del azúcar se rigen por IBR y el peróxido de hidrógeno a través de señalización de redox, lo que aumenta la efectividad fotosintética y finalmente los resultados de cultivo. Movimiento estomático. Los estomas rodeados por unas pocas celdas protectoras son las estructuras principales en las plantas para utilizar eficientemente el CO2 para la fotosíntesis y controlar la transpiración del agua simultáneamente. Esto implica que el CO2 ingresa desde la atmósfera y el vapor de agua que emite a la atmósfera desde las plantas. Por lo tanto, el comportamiento estomático es un punto clave para mantener tanto la fotosíntesis como la eficiencia del uso de agua. En Solanum lycopersicum, el peróxido de hidrógeno mejora la conductancia estomática y se supone que se ve afectado por la interacción de BR y peróxido de hidrógeno, lo que podría haber llevado a modificaciones estomáticas, que eventualmente atenuaron la pérdida de estomas. Además, la aplicación de peróxido de hidrógeno afectó fuertemente el contenido de GSH al controlar la producción de este mismo, lo que condujo a la apertura del estoma. Durante el cambio de luz y oscuridad, demostró la participación del peróxido de hidrógeno en los procesos de cascada de señales que resultan en la apertura del estoma. En Vicia faba, el peróxido de hidrógeno está implicado en el movimiento del estoma provocado por ABA, que es compatible con los últimos informes en plantas Arabidopsis. Crecimiento del polen. El crecimiento del tubo de polen es un paso principal en el periodo de la vida de las plantas con semillas, que especifica la efectividad de la reproducción sexual. Paullinia tomentosa. El peróxido de hidrógeno inhibió la germinación del polen y el crecimiento del tubo de polen. En Puris pyrofolia, el peróxido de hidrógeno procedente de la espermidina oxidasa induce la apertura de los canales permeables. En las plantas de propagación generativa, el peróxido de hidrógeno y otros ROS juegan un papel importante en la funcionalidad del polen y la integración del gametofito. El peróxido de hidrógeno exógeno, de forma dependiente de la dosis, redujo la germinación del polen y el crecimiento del tubo de Paeonia sultricosa, pero la adición de dos eliminadores de peróxido de hidrógeno, ácido ascórbico y catalasa favoreció la germinación del polen y el crecimiento del tubo. Floración.
En las plantas de semillas, el inicio de la flor especifica el camino desde la etapa vegetativa a sus etapas reproductivas. Por lo tanto, una fase decisiva en las plantas debido a una relevación especial e intrincada entre el crecimiento vegetativo y reproductivo de plantas con flores, que a su vez es consecuencia del aspecto conductual de la flor. En particular, la iniciación de la flor se basa principalmente en el fotoperiodo atenuado por la transcripción, constans, y más mantenimiento. En Lychee chinensis, el peróxido de hidrógeno juega un papel importante en la promoción del desarrollo reproductivo, al suprimir el desarrollo de las hojas rudimentarias, así como mejora la expresión genética relacionada con flores. Crecimiento y desarrollo del fruto. El fruto es una manifestación de la maduración de una o más flores, y el carpelo de las flores forma parte de los componentes del fruto. La concentración mínima de peróxido de hidrógeno puede explotarse para mejorar el crecimiento del fruto. Aplicación de cera. Las plantas tratadas con peróxido de hidrógeno en 5 mililitros tuvieron mayor tamaño de fruta, mayor número de fruta, biomasa de fruta, producción de fruta y rendimiento en comparación con las plantas de control, mientras que la inclusión de peróxido de hidrógeno en la fruta podría contribuir su maduración. En general, los tratamientos con peróxido de hidrógeno de 0,5 a 15 mililitros resultaron útiles en poscosecha para mantener la calidad de los frutos de tomate en condiciones de almacenamiento. El tratamiento de inmersión de la raíz de peróxido de hidrógeno también mejoró el contenido de licopeno y en frutos de Solanum, licopérsico. Senescencia de la hoja. La senescencia de las plantas es la última fase de crecimiento que finalmente causa la muerte de una célula, un tejido, un órgano y un organismo. La senescencia de la hoja es una fase de desarrollo complicada y altamente controlada que abarca una serie coherente de fenómenos moleculares y eventualmente hace que la hoja muera. Los hallazgos de estudios previos indicaron que el peróxido de hidrógeno desencadena características antisenescencia. Se revela la apertura de senescencia en flores cortadas de plantas de peonía arbórea que fueron tratadas previamente con peróxido de hidrógeno. Familias más grandes de los factores de transcripción específicos de plantas regulan la senescencia de las hojas en Arabidopsis. En resultados, la descripción general de la diafonía del peróxido de hidrógeno con reguladores de crecimiento de plantas en la modulación de innumerables procesos fisiológicos. Vamos a tener los efectos inducidos por fitohormonas con peróxido de hidrógeno y también sus especies referencias de especies de plantas. Ya. Aquí tenemos el auxina. El tratamiento con peróxido de hidrógeno provoca la formación accidental de raíces a regular los niveles endógenos de auxina. La interacción de auxina con peróxido de hidrógeno facilita el crecimiento lateral de las raíces de Arabidopsis thaliana. En gibberellina, el peróxido de hidrógeno retrasó la muerte celular programada en capas de alirona causada por Ordium vulgare. La gibberellina exógena regula positivamente la activación del homólogo de oxidasa de explotación respiratoria de nicotina tabaco, codificada en los genes de biosíntesis de NAT oxidasa, mientras que el peróxido de hidrógeno suprime su expresión nicotidiana de tabaco. En la citoquinina, el peróxido de hidrógeno muestra una interacción positiva con la estimulación de proteínas relacionadas con la señalización y el desarrollo de la planta durante la germinación de Pisum sativum. Ácido abscísico. La acumulación de peróxido de hidrógeno desencadenó los canales de calcio de la membrana plasmática, necesarios para la apertura del estomal inducida por ABA y clausura vicia FABA-SAN. En etileno, se pensaba que el etileno y el peróxido de hidrógeno se comportaban sinérgicamente
pero el peróxido de hidrógeno es uno de los principales contribuyentes del etileno en la mediación de muerte inducida por Solanum lycopersicum. En brasinosteroide, el peróxido de hidrógeno actúa como un mensajero secundario para el metabolismo de carbohidratos y la asimilación del CO2 desencadenada por brasinoesteroides. En Hasmonate, la aplicación de la acumulación de peróxido de hidrógeno inducida por Hasmonate, esta implica la senescencia foliar desencadenada por hasmonatos. En óxido nítrico, el peróxido de hidrógeno exógeno también estimula la producción en las células protectoras y otras células de la hoja de frijol mungo vigna radiata. En ácido salicílico, el tratamiento de remojo de semillas con ácido salicílico y peróxido de hidrógeno podría estimular sinérgicamente la transducción de señales y el metabolismo de hormonas y suministro de energía, potenciando y actividades de enzima antioxidantes. Iones de calcio. Las concentraciones citoplasmáticas de Ross imponen intrincadas conversaciones cruzadas para influir en el crecimiento de hifas y el nivel de GA producido bajo el estrés de Guadoderma lucidum. Conclusiones. El peróxido de hidrógeno juega un papel importante en la mejora de innumerables funciones en las plantas, pero sigue siendo una molécula difícil de alcanzar. Además, se hace cada vez más obvio que el peróxido de hidrógeno actúa como molécula de señalización omnisciente en las plantas. Se ha intentado proporcionar una mejor comprensión de peróxido de hidrógeno. Esta contrarresta sustancialmente las modificaciones inducidas por HM en los procesos de desarrollo, tales como el crecimiento, el desarrollo de las plantas, fotosíntesis, comportamiento estomático, desarrollo de polen, floración, crecimiento y desarrollo de frutos y senescencia de las hojas. El peróxido de hidrógeno previene los efectos perjudiciales de las tensiones ambientales. Sin embargo, la intrincada interferencia es convincente que se necesita evaluar la regulación de una miríada de procesos fisiológicos regulados por peróxido de hidrógeno y las PGR como moléculas de señalización. Curiosamente, la investigación molecular actual ha demostrado que el peróxido de hidrógeno también está implicado en la modulación de transducción de señales por MAC y factores de transcripción, que sirven como estrategia importante para abordar las condiciones ambientales y permiten que los cambios extracelulares se moderen intracelularmente para mantener la homeostasis celular. Los datos sobre las facetas fisiológicas y moleculares de la resistencia de las plantas al estrés por metales pesados parecen ser esenciales para diseñar los nuevos tipos de plantas que serían más efectivos para hacer frente a las modificaciones climáticas. Opinión crítica del alumno. El peróxido de hidrógeno actúa como un componente regulador significativo interrelacionado con la transducción de señales en las plantas. El papel positivo del peróxido de hidrógeno en plantas sometidas a una miríada de factores abióticos nos ha llevado a comprender que no solo es un radical libre, generado como producto de estrés oxidativo, sino también útil en el mantenimiento de la homeostasis celular en plantas de cultivo. Los estudios realizados en los últimos 2 años han indicado que el peróxido de hidrógeno es una molécula clave que regula la fotosíntesis, el movimiento estomático, el crecimiento del polen y el desarrollo de frutas, flores y la senescencia de hojas. El peróxido de hidrógeno de origen exógeno a niveles nanomolares funciona como una molécula de señalización, facilita la germinación de las semillas, el contenido de clorofila, la apertura del estoma y retrasa la senescencia, mientras que a niveles elevados desencadena la explosión oxidativa en moléculas orgánicas, lo que podría conducir a la muerte celular. Gracias, he terminado con mi opinión.